¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena traer más hijos a un mundo tan dañado como el nuestro? Muchas personas en mi generación lo han hecho, pero no somos los primeros. Hablemos de la política de un solo hijo en China y los humanismos. ¿Son compatibles? Un artículo del Colegio de México publicado por Flora Botton Beja y Romer Cornejo Bustamante en 1989 describe la manera en que en 1979 el gobierno chino introdujo la política de control poblacional de un solo hijo, limitando la descendencia de las parejas chinas y promoviendo medidas de esterilización forzada. Esta política tenía el propósito de prevenir los efectos de la sobrepoblación en su economía y la disminución de la calidad de vida para su población. Por lo anterior, me pregunto, ¿esta práctica es compatible o justificable con algún tipo de humanismo? Antes que nada, hablemos un poco de lo que pasó. De acuerdo con Botton y Cornejo, todo comenzó en el censo chino de 1953, en el que aumentó la población en casi 40 millones de personas en 4 años. Asustado por los peligros de la sobrepoblación, el gobierno comenzó un plan de control poblacional. Este se puede vincular a la historia de Occidente, en donde en la Ilustración Thomas Malthus divulgaba su teoría. De acuerdo con un artículo de Mauricio Choyet en el 2004, Malthus sostenía que si la población crecía más rápido que los medios de subsistencia, ello llevaría a una caída catastrófica de esta. Por lo tanto, para satisfacer el control poblacional, en marzo de 1955, el Partido Comunista invitó al Ministerio de Salud a colaborar en planes educativos para el control de la natalidad. De 1963 al 66 se produjeron contenidos educativos dirigidos a mujeres jóvenes, promoviendo el matrimonio tardío y el número reducido de hijos. Se promovían esterilizaciones y abortos que se popularizaron. El éxito de esta campaña se dio por medio de la propaganda y la educación, pues convirtieron el control de la natalidad en algo socialmente aceptable. Esto recuerda a Marx, quien defendía un gobierno que controlara las relaciones privadas de poder y utilizara la educación como medio de difusión ideológica. Entre 1969 y 1976 se comenzó la tercera campaña de control de natalidad, en donde se hablaba de tener hijos tarde, espaciados y pocos, lo cual me recuerda a la campaña mexicana de 1974, Vámonos haciendo menos, o La familia pequeña vive mejor, en la cual se buscaba modificar el concepto mexicano de familia para disminuir nuestra natalidad. Además, de acuerdo con Botton y Cornejo, se comenzó a hablar de una planificación familiar como meta nacional para mejorar la vida de las masas. Se reforzó la idea de sacrificar los intereses personales por un sentimiento de nacionalismo y amor a China. Finalmente, en 1979 se introdujo la política oficial de un solo hijo, en donde se promovieron abortos, esterilizaciones forzadas y selectivas, venta de niños a orfanatos internacionales, sanciones como el pago de multas, amenazas laborales, destrucción de las casas o embargamiento de propiedades a quienes tuvieran más de un hijo. Como fruto de estas medidas rígidas, se comenzó a dar el infanticidio femenino, ya que si las familias solo tenían permitido un hijo, preferían que fuera niño. Si bien esta medida concluyó en 2016 al descubrir que la pirámide poblacional se estaba invirtiendo de forma irreversible, hoy en día los chinos consideran que los costos de tener más de 1 o 2 hijos son demasiado elevados y requieren un alto nivel de compromiso que no están dispuestos a tener. Ahora que ya conocemos más de qué fue lo que sucedió, analicemos si esta política es compatible con algún tipo de humanismo. Para el humanismo cristiano es inadmisible elegir los placeres terrenales por encima de la libertad individual, pues estos no llevan a la plenitud las facultades y anhelos humanos que solo Dios puede satisfacer. San Agustín, cerca del año 370 después de Cristo, expresa en el tercer libro de Confesiones en la página 6 esta insatisfacción, exclamando: «Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando». San Agustín descubre que Dios es el único que lo satisface y opta por aceptar sus carencias materiales abrazando la libertad. Esto lo expresa en la misma página del libro al exclamar: «Gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz».
En contraste, la política de un solo hijo busca el enriquecimiento y el desarrollo terrenal a cambio de la sumisión de la libertad individual ante el gobierno y la sociedad. Por medio de la propaganda de control poblacional, se trabajó para que la población careciera de pensamiento crítico y libertad de decisión. Por este motivo, las prácticas de control poblacional como las del gobierno chino no son compatibles ni justificables con el humanismo cristiano. No llevan a la plenitud la capacidad de ejercer la voluntad libremente. Para el humanismo feminista, la mujer posee la misma dignidad ontológica que el hombre. En este contexto, el feminismo ha ido conquistando derechos para las mujeres de forma gradual. Sin embargo, como expresaría Christine de Pizan, en el primer libro de La ciudad de las damas, en la página 10, no hay que sorprenderse si la envidia de sus enemigos y las calumnias groseras de la gente vil han terminado por vencer en una guerra donde las mujeres no podían ofrecer resistencia. Este es el caso de China, una medida que incurrió en prácticas de violación de los derechos y el cuerpo de las mujeres, y que impulsó medidas que fomentaron su descarte en su edad más temprana, y negó a las mujeres la posibilidad de resistirse. Por estos motivos, la política de un solo hijo es incompatible con el humanismo feminista. De acuerdo con García, el humanismo secular defiende la creencia de que la realización de la naturaleza humana requiere afirmar la autoridad de la razón frente a las autoridades eclesiásticas. Ante esta afirmación, el humanismo secular considera que el ser humano puede acceder por sí mismo a la felicidad por medio de la satisfacción de sus propias necesidades. Al determinar la moralidad por medio de la razón, el bien mayor puede ser relativo. Siguiendo esta línea, se puede observar que el gobierno determinó que la sobrepoblación disminuiría la calidad de vida, por lo que promovió un acuerdo social en el que fuera admisible una política para velar por el bien mayor de la población. En el fondo, esta política se propuso la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Desde esta perspectiva, la política de un solo hijo podría ser compatible desde la visión del humanismo ateo. De acuerdo con Calvo Gómez, el humanismo marxista sostiene que es necesario lograr una satisfacción material, por lo que la moralidad de sus acciones se sustenta en los datos sobre las realidades concretas. Además, el humanismo marxista concibe al hombre como un sujeto social que debe velar por los intereses colectivos. Por su parte, la política de un solo hijo sustentó la moralidad de sus prácticas en los datos arrojados por los censos poblacionales, que reflejaban la sobrepoblación. La propaganda fomentaba la convicción personal de que era necesario poner los intereses del régimen por encima de los individuales. En este sentido, la política de un solo hijo es compatible desde el humanismo marxista. Tras investigar a profundidad el caso de China, me parece que se llevó al extremo de una manera injustificable el concepto de desarrollo sostenible. Como estudiante de responsabilidad social, soy consciente de que este solo es posible si existe un balance entre los recursos naturales, económicos y sociales. Pero en este caso el gobierno chino lo buscó únicamente en una dimensión macroeconómica, dejando de lado un abordaje integral. Es evidente que al reprimir y coaccionar a las parejas chinas, se dieron como consecuencia nuevos y más desafiantes retos. Por otro lado, considero que desde un enfoque de responsabilidad social, es injustificable la violación de los derechos humanos y las libertades individuales para la consecución de supuestos bienes colectivos. Las atrocidades que se cometieron por el gobierno chino, tales como la esterilización y abortos forzados, son clara evidencia de que ningún desarrollo económico puede estar por encima del respeto a la dignidad. Desde la perspectiva humanista, este fenómeno es importante, pues refleja un cambio profundo en las creencias de una nación entera. Al final, creo que la política de un solo hijo es una advertencia, ya que utilizó algunos valores humanistas para convencer a la población de acabar con los propios seres humanos. Hoy en día, la eugenesia, el ambientalismo radical y otras corrientes ideológicas siguen planteándose la pregunta de si es bueno que ciertas personas nazcan. El análisis de la política de un solo hijo en China nos puede llevar a aprender del pasado y evitar deshumanizar a la sociedad
en nombre de una supuesta humanización.